Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 10 de mayo, de la tercera semana del tiempo de Pascua. Celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la iglesia. Bueno, aquí tenemos de la misma ciudad de nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ¿no? También conocida como Santa Teresa de Ávila, que hay un pequeño párrafo que ilustra sobre este santo, ¿no? Del siglo XVI. Vamos a la primera lectura y continuamos con el desarrollo de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que eh, narran los comienzos de la comunidad cristiana y de la Iglesia Católica. Tenemos el capítulo 9, versículos del 31 al 42. Bueno, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iban construyendo y progresaba en el temor del Señor. Y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Bueno, este dato corresponde históricamente a, al reinado de Calígula, ¿no? Y el hecho de este periodo de paz no era porque la iglesia no continuaba siendo perseguida, ¿no? Los seguidores de Cristo, los creyentes, ¿no? Su iglesia, sino porque Calígula se había empeñado en erigir una estatua suya en el templo de Jerusalén. Y eso mantuvo a los judíos tremendamente preocupados, ¿no? Y ocupados. Y entonces esta relativa paz se debió precisamente a eso, ¿no? Pero continuaba, obviamente, el odio y la persecución restringida, ¿no? O mitigada por este hecho histórico de la iglesia del Señor Jesús. Bueno, continuamos. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Bueno, aquí habría necesidad de observar un dato importante, ¿no? Que nos da el texto, que puede pasar desapercibido. Dice: Pedro estaba recorriendo el país y bajó a ver también a los santos que residían en Lida. Esto nos indica, si podríamos inferir, que esto lo hacía como parte de su función, ¿no? Como el pastor que confirma a sus hermanos, ¿no? Que es la función del sumo pontífice, digámoslo así, del papa, ¿no? El primer papa, Pedro. Tenía que ir a recorrer lo que hacen los papas en nuestro tiempo, ¿no? Sus viajes apostólicos. Esto lo estaba haciendo Pedro. Y eh, en esta oportunidad se encontraba en Lida. Lida es una región al, al occidente de Jerusalén, ¿no? En la mitad del camino entre Jerusalén y la costa del Mediterráneo. Y sucede este hecho de la
curación de un paralítico, ¿no? Dice, hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Y se levantó inmediatamente al invocar Pedro el nombre de Jesucristo, ¿no? Jesucristo te da la salud. Levántate. Ese levántate en imperativo es por la invocación de Jesucristo. Es decir, Jesucristo te dice, levántate, en otras palabras. Lo vieron todos los vecinos de Lida y Sarón. Sarón es la llanura, ¿no? La vasta llanura donde está localizada Lida. Y se convirtieron al Señor. En otra versión dice, bueno, aquí lo dice también, ¿no? Todos los vecinos de Lida y Sarón. No dice algunos, ¿no? Todos. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Bueno, aquí también hay necesidad de observar esta parte del texto, ¿no? Es importante. Jaffa o Jope, el nombre en esa época era Jope, y ahora se conoce actualmente como Jaffa, ¿no? La ciudad que queda en la costa del Mediterráneo, precisamente en dirección eh, occidental, ¿no? Desde Jerusalén, posiblemente a unos 40 kilómetros. Y dice que ahí había una discípula llamada Tabita y que ella hacía infinidad de obras buenas. Aquí menciona las obras buenas, obras de caridad, obras de amor y limosnas, ¿no? O sea, ella hacía el bien, amaba al prójimo, que es la ley del amor, ¿no? La ley evangélica. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Bueno, aquí hay un dato importante y es que Pedro va, ¿no? a, a Jaffa y ahí se encuentra a las viudas, dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las viudas? Las viudas, como sabemos, en esa época era gente desposeída que vivía de la limosna porque había muerto el esposo y no tenían el soporte. Entonces ellas se dedicaban a la mendicidad vivían de la ayuda de los familiares, ¿no? Y lo importante es que las viudas precisamente eran las más beneficiadas por esta muchacha discípula, porque ella hacía obras de amor, obras de caridad, buenas obras y limosnas, ¿no? Posiblemente ellas, las viudas, eran las beneficiarias. Y lo que hicieron es mostrarle con lágrimas, dice, los vestidos y mantos que hacía Gacela, ¿no? Y que pues obviamente les proporcionaba. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva.
Esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Entonces está Pedro haciendo milagros, señales, prodigios, signos y predicando, ¿no? Haciendo su función como jefe de la iglesia, jefe visible, ¿no? Cabeza de la iglesia, eh, representante de Dios en la tierra. Y en ese apostolado está haciendo milagros, ¿no? Donde lo llamen. Por eso él va. Y aquí tenemos dos milagros patentes, ¿no? A consecuencia de los cuales mucha gente creyó, ¿no? Y se convirtieron, obviamente. Y podemos inferir que se bautizaron y entraron en la iglesia, ¿no? Se hicieron parte del cuerpo místico de Cristo. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo responsorial 115, cuyo responso es: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Este salmo es un salmo de acción de gracias, ¿no? De alabanza. Y nos dice el salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es una pregunta importante, ¿no? Que podría pasar desapercibida. Y implica eh, la gratitud, ¿no? Todo creyente fiel, aquí en este caso, en boca del salmista, está preocupado de cómo puede él agradecer, pagarle, ¿no? A Dios todo lo que ha recibido, todo lo que me ha hecho, dice, ¿no? Obviamente que sería imposible, pero al menos está pensando, eh, su benevolencia le da ímpetu, ¿no? Para pensar cómo puede hacerlo. Quizá esta pregunta sea una expresión de lo imposible, ¿no? O sea, más que una pregunta, es eh, una exclamación de la imposibilidad de ser grato con el Señor, ¿no? Pero inmediatamente contesta y dice: alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Bueno, este versículo nos puede decir mucho y se convierte en la respuesta a esa pregunta, ¿no? O a esa inquietud de cómo ser grato, eh, cómo mostrar gratitud por todo el bien que se ha recibido de Dios. Y él dice: alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. La liturgia judía tenía, especialmente en la Pascua, que era la fiesta principal, eh, algunas acciones como bueno, el de la comida, obviamente, y la bendición del vino, ¿no? Son famosas la descripción que se hace de la tradición judía de la liturgia, ¿no? O sea, de los signos, los símbolos, las acciones, ¿no? que utilizaba. Y las 4 copas de vino. Una de ellas se llama la copa de salvación o la copa de bendición de la que habla San Pablo en la primera carta de los Corintios, ¿no? A los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Alzaré la copa de bendición, dice, ¿no? Pero es precisamente esta misma acción, ¿no? Hay que recordar que San Pablo era judío, fariseo, y él sabía no solamente la ley, ¿no? Sino todas las liturgias que implicaban pues las fiestas. Y quizá podríamos decir, esta liturgia ha pasado al cristianismo, ¿no? Precisamente en la acción de gracias, que es en la misa.
cuando el sacerdote bendice el vino, ¿no? Alzaré la copa de bendición y pronuncia la bendición, ¿no? Cuando se ofrece el vino. Entonces, esto lo tenemos en común. La Iglesia Católica en la celebración litúrgica de la Eucaristía, en el momento de la bendición de los dones, ¿no? Del pan y del vino, hace esta bendición, ¿no? Los judíos la hacen también. Bueno, obviamente, en nuestro caso, en la Nueva Alianza, en la misa, evocamos el misterio pascual, ¿no? Y aquí el ofrecimiento del vino que se convertirá por acción del Espíritu Santo en la sangre del Señor. Y continúa el salmista. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, que es prácticamente otra respuesta a su inquietud de cómo pagar al Señor todo el bien que ha recibido. Entonces, además de alzar la copa de la salvación, siendo fiel litúrgicamente a los actos, ¿no? A las fiestas, que eran sagradas, ¿no? Eran parte de los mandamientos, santificar las fiestas. En el caso judío, pues el sábado, el sabbat. Eh, y aquí dice, cumpliré al Señor mis votos. Es decir, cumplir fielmente la gente o las personas fieles, ¿no? Y continúa, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Aquí hay otra observación importante, ¿no? Que eh, se relaciona con la liturgia cristiana, ¿no? En la Iglesia Católica, en la misa especialmente, ¿no? Y en la liturgia eh, eucarística. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Este es el sacrificio que, según la antigua alianza, con el Antiguo Testamento, es el sacrificio que perdurará para la eternidad, ¿no? Ya no es el sacrificio de animales, ¿no? Cruentos, con sangre, pero sí la oblación o el sacrificio incruento, que es el de alabanza, el de acción de gracias. Entonces aquí los judíos ofrecían la Todá, que es el- la oblación pacífica, les decían ellos, ¿no? Que ofrecían pan sin levadura, ¿no? Como alabanza, en flor de harina amasado con aceite. Y eso lo ofrecían. O sea, un sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Y aquí estamos prácticamente ante otra de las respuestas, ¿no? Como inquietud del salmista, ¿sí? Que es cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Podríamos decir, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Continuamos con la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo sexto, versículos del 60 al 69. Prácticamente aquí termina el capítulo sexto, que como habíamos dicho anteriormente, es la base escriturística de la Eucaristía, ¿no? Cristiana, del sacrificio eucarístico. Muy bien, dice entonces San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Bueno, Jesús les había dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna
y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi carne es verdadera bebida. Incluso había cambiado el verbo de comer a masticar, ¿no? O sea, para incrementar la verdad de lo que estaba diciendo. Entonces muchos de los discípulos, que eran muchos, ¿no?, que lo seguían, al oír esto, dijeron, ¿quién puede, en otras versiones dice, ¿quién puede escuchar esto? O sea, ni siquiera se preocupaban por entenderlo, porque de hecho lo entendían literalmente, ¿no? Pero decían, ni siquiera escuchar esto. Por eso aquí utiliza el la traducción, ¿quién puede hacerle caso? Y hacer caso es creer, ¿no?, lo que está diciendo. Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, aquí el término es murmuraban, ¿no?, que es una crítica a voz baja, ¿no? Les dijo, ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, aquí les está aumentando la carga semántica de la divinidad del Hijo del Hombre, ¿no? Ese es el pan de vida, dice, ¿no?, que da la vida, que ha bajado del cielo. Y luego les dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Por qué he bajado del cielo? Y aquí, al estar ellos criticando o murmurando de por qué él ha dicho que ha bajado del cielo haciéndose Dios, ¿no? Ahora les aumenta inclusive, ¿no?, la intensidad diciendo, y si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, o sea, donde estaba antes, ¿no?, de bajar, o sea, bajó y va a subir, ¿no?, enfatizando doblemente el hecho de su divinidad. Y continúa, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada, o en otras versiones, la carne no aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Aquí hay algo importante, ¿no? Y es, él se está refiriendo a la carne que va a dar, ¿no?, el alimento, lo dice en futuro, y obviamente se está refiriendo a la última cena donde instituye la Eucaristía, ¿no?, que será luego de la pasión y muerte y la resurrección, ¿no?, él espiritualmente, un cuerpo eh, espiritual. Y por eso dice, el espíritu es quien da vida, no es la carne, la parte biológica. Por eso dice, la carne no sirve para nada. O sea, el alimento material se refiere aquí. Hay que tener cuidado aquí que él no dice, mi carne no sirve para nada, ¿no? Porque ha dicho, les daré mi carne. Pero esa carne espiritual, eucaristizada, aquí es importante el término eucaristizada, que no es carne sangrante, ¿no?, es carne, es alimento eucaristizado, espiritual. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Cuáles palabras? Las que ha dicho desde el comienzo del discurso del pan de vida y del pan eucarístico. Y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.
De los discípulos, muchos, ¿no? De los discípulos, se echaron atrás y ya no volvieron a seguirlo, sería aquí, ¿no? Porque lo seguían, porque creían en él. Pero después del discurso del pan de vida, se echaron para atrás, ¿no? Porque dijeron, ese discurso es, ¿quién puede escucharlo siquiera, no? No creer en él, sino escucharlo. Ofende. Y él les dijo, eso les escandaliza. Y no volvieron a ir con él. Entonces, aquí es importante darnos cuenta que él estaba diciendo la verdad, porque si lo que dijo era simbólico, como muchos de nuestros hermanos protestantes dicen, él tuvo que haberlo aclarado, pero muchos se fueron, se perdieron esos discípulos, y ese no era el propósito del Señor, ¿sí? Pero él no podía arriesgar la verdad de sus palabras, que son las que dan vida. Lo que les había dicho era lo que les iba a dar vida. Y los discípulos se echaron para atrás y ya no siguieron con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ahora va con los discípulos, perdón, con sus apóstoles, ¿no? Y él no va a mitigar nada de lo que ha dicho. Incluso les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? No. Imagínense, cualquier eh, persona diría, no, eso no se podría hacer, ¿no? Eh, porque no es eh, sensato, ¿no? Perder tanto. Ya perdió cuántos seguidores, discípulos. Ahora va a perder a los apóstoles, pero hay una verdad que es su discurso del pan de vida que no se puede arriesgar por nada. Y entonces les dice a los apóstoles, ¿ustedes también quieren marcharse? Como los discípulos que se fueron. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué importante las palabras de Pedro, ¿no? Porque aquí podríamos entender que la fe de Pedro es la que le hace decir, ¿a quién vamos a acudir, no? Nosotros creemos, porque tú tienes palabras de vida eterna. Así no entendamos, sería, ¿no? Faltaría aquí. No entendemos, como los discípulos que fueron, pero ellos se fueron, te dejaron. Nosotros tampoco entendemos, pero creemos. Y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y si es el Santo de Dios, nos dice la verdad y le creemos. Ese sería, parafraseando lo que declara aquí San Pedro, ¿no? Y lo hace representando a los demás, porque Jesucristo les pregunta a los 12 y responde Pedro, San Pedro. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.